Hola, muy buenos días a todos, a todas. Gracias por asistir una vez más a uno de nuestros webinars, para los que ya hayáis asistido a otros anteriores y a los que no, pues bienvenidos. Es un placer teneros hoy por aquí. Lo primero de todo, me encantaría presentaros al gran equipo que nos acompaña en esta ocasión. Por un lado tenemos a Pablo, director general gerente de CEAGE, Álvaro de CEGID, Darío de Linkia, Omar de SDI, Alfonso del equipo de QDQ y yo soy Sara, encantada también del equipo de QDQ, ¿no? Y bueno, pues os presento a este gran equipo pues porque van a ser ellos realmente, ¿no? Quienes van a liderar la sesión. Y bueno, pues estoy totalmente segura de que os vais a llevar una gran información de valor gracias a ellos. Así que pues muchas gracias también a todo el equipo que tenemos hoy de ponentes, que bueno, pues como digo, son quienes van a liderar y a gestionar la sesión de hoy, ¿vale? Bueno, antes de comenzar, ¿no? con la sesión, sí que me gustaría indicar a todos los asistentes que tenéis el micrófono y la cámara desactivada. Durante toda la sesión no se va a poder activar por motivos de seguridad y porque además así no hay interrupciones durante la sesión, ¿vale? Pero sí que me gustaría indicaros que en vuestro panel, como digo, todos los asistentes, tenéis un icono en el lado superior derecho con pues, un chat y una interrogación. Bien, os digo esto porque durante toda la sesión, aunque no podamos oíros, sí que podéis hacer cualquier tipo de pregunta, duda, comentario, interés, inquietud, lo que sea. De hecho, os invito a que la hagáis, ¿no? Porque, bueno, pues puede que surjan dudas o no, pero bueno, en caso de que sí, de verdad, os animo a comentarlo todo porque nosotros vamos a dejar unos minutos al finalizar la sesión para comentar todas vuestras dudas en directo entre todos y bueno, pues creo que puede ser un foro interesante para gestionar, ¿vale? Comentaros también que la sesión está siendo grabada. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ya que estáis aquí, vais a compartir este ratito con nosotros, os enviaremos la sesión, ¿vale? Por email, junto a la presentación y una guía con algunas píldoras e información más completa, aparte de lo que vamos a tratar durante la sesión de hoy, ¿vale? Y bueno, también indicaros que os va a llegar una encuesta final una vez termine la sesión, pero nada, es una encuesta muy breve, muy sencilla y bueno, pues también os agradecería, si es posible, que la comentaseis para, bueno, pues a nosotros también nos ayuda, ¿no? A mejorar y a seguir haciendo sesiones con vosotros. Antes de nada, bueno, para los que no nos conozcáis y para poneros un poquito en contexto, en QDQ ayudamos a pymes y profesionales a tener más presencia en el entorno digital, con bueno, pues soluciones, servicios digitales personalizados y bueno, pues eso nos permite colaborar con empresas como en este caso CEAGE, que también pues brindan este tipo de ayuda y soporte a empresas, ¿vale? De ahí que estemos colaborando también con otras empresas como las que están aquí, pues para daros la información de valor y toda la ayuda posible, ¿vale? En este caso, ¿no? Comentando, pues hablamos de digitalización, de soporte digital y bueno, pues cómo no vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta sesión sí que nos vamos a centrar un poco en, bueno, pues cómo puede la IA, ¿no? La inteligencia artificial, ayudar a las empresas, a los negocios, a aquellos que, bueno, pues que todavía no han empezado a utilizarla o sí, pero con pequeños pasos, ¿no? Y os compartiremos, pues, herramientas, usos, ejemplos, algunos casos de éxito, ¿no? Para que veáis que, bueno, pues la inteligencia artificial es accesible para todos y útil, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya, ahora sí que sí, voy a dar paso a Pablo, si os parece. Pablo, todo tuyo. Y nada, pues seguimos avanzando en la sesión y como digo, muchas gracias a todos por estar aquí este ratito con nosotros. Muchísimas gracias, Sara, por la presentación y por la introducción. Buenos días a todos y a todas. Y me quedo un poco, Sara, con lo que tú has comentado al final, ¿no? Al final estamos inmersos en un proceso de digitalización de las empresas, estamos continuamente hablando de ella, pero realmente sabemos los empresarios cómo aplicar esa IA en nuestro negocio. O sea que, bueno, la verdad que desde CEAGE, ¿no? Desde la patronal de los jóvenes empresarios, estamos pues muy contentos de poder llevar a cabo este webinar, realmente donde podemos hablar, como tú muy bien has dicho, Sara, pues, sobre las herramientas las que podamos aplicar en nuestro día a día, en nuestras empresas, esa inteligencia artificial y donde también podamos ver esos casos de éxito. Yo quiero dar las gracias a QDQ. QDQ es una empresa que está con los jóvenes empresarios, que está con CEAGE, ya llevamos varios años, ¿verdad, Sara?, trabajando por esa digitalización de las empresas, por esa
juventud empresaria. Así es que, bueno, muchísimas gracias por ese trabajo que estáis haciendo y por esta oportunidad que nos habéis presentado para trabajar con vosotros en este webinar. Y también no olvidarme del resto de los participantes que tú también ya has presentado. Bueno, tanto Cellid, que está trabajando en la facturación electrónica, que sabemos que va a ser obligatorio, que es algo nuevo, esa digitalización un poco implementada que ha venido desde aguas arriba. Pues oye, muchísimas gracias a Cellid, con los que también trabajamos mucho. Linkia, porque bueno, al final está, gracias Álvaro, Linkia, ¿no? Que al final tenemos que empezar esa parte de digitalización pues desde la propia formación. Entonces, bueno, pues oye, también muchísimas gracias a Linkia y sobre todo también a SDI, que es una empresa que se acaba de unir recientemente a CEAGE, pues para trabajar por esa también digitalización 360 grados. Desde CEAGE, tampoco me quiero enrollar mucho, pero sí que nos gusta decir que, oye, tú puedes tener una empresa muy buena, tú puedes tener un producto muy bueno, un producto que incluso no está en el mercado, pero si no estás digitalizado, si no estás conectado, si no te conocen, si no puedes dar servicio a los clientes rápidamente o no puedes interpretar tus resultados, pues al final estás fuera de mercado, ¿no? Al final no existe, no vale de nada que tengas un buen producto si luego no puedes tener un proceso que te eficiente, ¿no? Y que puedas dedicarte pues a lo que estamos los empresarios, a vender, ¿no? Y que, oye, las cosas que más tiempo nos quiten, pues que la tecnología, que para eso ha venido y se va a quedar, y en concreto la inteligencia artificial, pues nos pueda ayudar. Además, todos sabemos, ¿no? Aquí en España el 90% del tejido empresarial español está conformado por pymes, ¿no? Esas pymes que muchas veces vemos que les cuesta escalar porque, bueno, pues los empresarios tienen que estar, ¿no? Como a muchas cosas. Por eso, lo bueno de la inteligencia artificial es que ha venido para mejorar la vida de los empresarios, para conocer, para que te ayude a conocer el estado de la empresa, para ahorrarnos recursos y sobre todo, pues para lo que estamos los empresarios, que es para hacernos facturar más y que nuestras empresas puedan crecer, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial va mucho más allá de ChatGPT. Ahora seguro que Alfonso de QDQ nos va a dar un caso de éxito y varios ejemplos de cómo esa inteligencia artificial la podemos aplicar a nuestro negocio. Y bueno, pues es importante conocerla, ¿no? Porque al final estamos ahora acostumbrados y se nos llena la boca de digitalización e inteligencia artificial, pero oye, ¿cómo sabemos aplicarla y bajarla al terreno, ¿no? Y bajarla al barro? O sea que, bueno, muchísimas gracias a todos los que hoy estáis aquí sacando un ratito de vuestro lunes pues para aprender, para formarnos y, bueno, pues muchísimas gracias también a todos los ponentes y no me quiero enrollar más. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces, en este caso doy paso a Alfonso, si os parece. Bueno, Alfonso es manager del equipo de inteligencia artificial de QDQ, así que bueno, creo que él es una de las personas más adecuadas para brindarnos un poquito esa introducción, más bien, y algunas de herramientas, usos, prácticas, casos reales de inteligencia artificial, pues en este caso aplicado a negocios y a pequeños negocios. Y bueno, pues ahora sí que sí, yo me mantengo al margen y Alfon, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Sara. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y pues vamos ya un poco al lío. Han estado hablando muy acertadamente de todo el tiempo que se necesita, pues, oye, para dirigir un negocio, como esas complicaciones que se tienen para escalar, cosas. Entonces, el día a día de muchas pequeñas empresas, autónomos, es, por ejemplo, el tiempo, ¿vale? Las frases típicas de no tengo tiempo para nada, necesito que el día tenga más horas, ahora no puedo. Pues precisamente aquí está la IA, la inteligencia artificial, ¿vale? Porque nos va a ayudar a mejorar que el tiempo parece que se multiplique. Nos va a ayudar con recursos para atención al cliente, automatizar procesos o hacer las cosas directamente más rápido. Esto muchas veces cuando precisamente tenemos un tamaño más pequeño, más reducido, muchas veces hay que invertir
para poder crecer. Gracias a la inteligencia artificial vamos a poder eficienciar todos esos recursos para saber exactamente dónde podemos invertir mejor el dinero y dónde podemos invertir mejor nuestros recursos y dónde nos hace falta más destinar ese bien preciado que es el tiempo y a veces también el dinero. Aquí vamos a hablar de las principales IAs. Vamos a empezar desde abajo porque es que todavía en nuestro día a día, que hablamos con muchísimas empresas, nos damos cuenta que muchos todavía habéis oído la inteligencia artificial porque ha salido en las noticias, pero no lo usáis. Necesitamos introducirnos la inteligencia artificial al nivel más básico del día a día. No solo en las herramientas verticales, que vamos a ver ciertas herramientas verticales, ciertas herramientas para nuestro propio día a día, si también implementamos la inteligencia artificial en nuestro día a día cuando vamos a hacer la comida, vamos a ir más tranquilos y vamos a tener más tiempo para emplearlo para el negocio o simplemente para descansar y que el próximo día estemos de mejor humor y nos tomamos las cosas de mejor forma. Entonces, nuestra intención es que entendáis desde cero cómo la inteligencia artificial, desde la cosa más pequeña y más sencilla, se puede integrar. Perdonad que me está saliendo aquí el Teams. Cómo se puede integrar y que la naturalicemos. ¿Para qué? Para que después podamos ampliar toda esa visión para que veamos dónde nos puede ayudar más, ¿vale? Principales inteligencias artificiales, ¿vale? Para quienes simplemente lo hayáis oído por encima, ¿vale? Es los modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial, son interfaces de chats en el cual nosotros vamos a coger y formular una serie de preguntas y ellos nos van a contestar, ¿vale? Con más conocimientos, nosotros tenemos los conocimientos limitados. Estos conocimientos son casi ilimitados. Van a tener mucho más rápido ese acceso y muchos más conocimientos. Por lo tanto, nos van a dar una respuesta. Después no van a estar, en principio, ¿vale? No todo es perfecto, hay que también decirlo. No van a estar sesgados por emociones. Sí va a estar sesgada, ¿vale? Y esto es importante que lo entendamos, cómo funciona la inteligencia artificial, por sesgos generales. Yo aquí pongo siempre un ejemplo. Si yo me he criado en una familia terraplanista y he ido a un colegio terraplanista, si a mí me preguntan cómo es la Tierra, pues yo voy a decir plana, obviamente, ¿vale? Entonces, si de repente todo el mundo tiene algún sesgo, ¿vale? Esa pregunta puede estar sesgada, ¿vale? Tenemos que ser aquí conscientes de que la inteligencia artificial está basado en los conocimientos que hay en Internet. Si esos conocimientos tienen algún sesgo, los adaptaremos, ¿vale? Y después también, otra de las ventajas, ¿vale? Es que a todas estas inteligencias artificiales que las vemos ahí en la presentación, ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google, Llama de Meta, Cloud de Anthropic y Perplexity, ¿vale? Cada una, bueno, pues tiene alguna pequeña variación, ¿vale? Pero todas las podemos hacer que se adapten a tareas específicas. No son inteligencias artificiales generalistas, pero a cada una las podemos coger y decir que actúen como o que actúen en un ámbito en concreto. Este es un ejemplo, ¿vale? Para los que nunca habéis visto la interfaz de ChatGPT, ¿vale? Que es una interfaz de chat en el cual tú vas a coger y, por ejemplo, le puedes decir de explícame todo sobre la Torre Eiffel, ¿vale? La historia detrás de la Torre Eiffel. Entonces, él automáticamente te va a dar una respuesta argumentada, ¿vale? Con un poco la historia, pues la exposición, el proyecto, la controversia, la construcción, la inauguración y el uso y la conservación. Hasta después cosas relacionadas como el símbolo, lo que significa como símbolo nacional en Francia. Esto con una pequeña, habéis visto, con una pequeña pregunta, ¿vale? Pero es que después le podemos hacer un montón de preguntas más, ¿vale? Eres un profesor de secundaria que tiene que explicar la Revolución Francesa. Aquí le estamos dando un rol. Eres un profesor de secundaria, por lo tanto, la respuesta va a ser para una persona que da
y explica de una forma en concreto. Si yo le digo eres un historiador, va a ser mucho más específico y va a dar, o eres un historiador político, explícame la Revolución Francesa, la respuesta va a ser completamente distinta. La del profesor de secundaria pues va a ser para alumnos con un nivel de conocimiento, un nivel de lenguaje, un nivel de detalle distinto que eres un historiador especializado en política histórica, ¿vale? Va a ser así. Eres un experto deportista y podólogo y necesito que me asesores en unas zapatillas para correr una maratón, ¿vale? Aquí vamos a meter cada vez más detalles. Si yo cojo y a una persona le pregunto, oye, ¿me recomiendas unos zapatos? Vamos a ir a un zapatero. Oye, ¿me recomiendas unos zapatos? Puede ser, vale, ¿y para qué? ¿Para qué quieres? Aquí tenemos que ser conscientes de que si yo le hago esa pregunta a un zapatero, me va a poder responder cualquier cosa. Lo mismo que la inteligencia artificial. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Si cada vez somos más específicos, experto deportista, oye, ya esos zapatos no van a ser para vestir, van a ser seguramente para deporte. Podólogo, eso ya estoy dando que tengo en cuenta la fisionomía de un pie. Unas zapatillas para correr, porque oye, para deportes puede haber de raqueta, de correr, ¿vale? Para correr y encima le estoy dando un detalle más a maratón. Cuanto más detallistas seamos y mejor expliquemos qué es lo que necesitamos de la inteligencia artificial, como para cualquier otra persona, la respuesta va a ser mucho mejor. ¿Vale? Lo mismo, si yo le hago esta pregunta a un zapatero, me va a recomendar un producto mucho más adecuado de lo que yo necesito. Eres un experto abogado en derechos digitales y privacidad. Necesito que me redactes un borrador de una política de privacidad para una página web. Aquí le estamos dando un rol y también una forma de expresarse mucho más seria, mucho más estructurada, como es un abogado. Y ya le estamos dando un coto que es los derechos digitales y la privacidad. ¿Para qué? Para ese borrador. O eres un experto en urbanismo. Necesito que dado el siguiente plan general urbano, me contestes unas preguntas. Bueno, pues aquí, por ejemplo, y esto es una cosa súper útil, ¿cuántas veces de repente nos han pasado un contrato, un no sé qué, un no sé cuántos, y yo no tengo tiempo para leerme 137 páginas simplemente porque necesito eso? Os puedo decir, hace 2 días me han renovado el seguro del perro, yo tengo un seguro médico para mi perro y me han subido una barbaridad el dinero. Oye, ¿hay alguna cláusula sobre cómo suben el precio? Yo no quería leerme las 30 y pico páginas que eso. Entonces he subido el PDF de las condiciones generales del seguro y le he escrito a ChatGPT, oye, tengo este seguro y me han subido la cuota en la renovación. Oye, ¿hay algo sobre que limite o que algo que reduzca o que hable explícitamente sobre la subida del precio? Y por desgracia para mí, pues dijo no. Simplemente pone que pueden subirlo en la renovación del año. Por lo tanto, por lo menos no he perdido el tiempo de leerme las 37 páginas para saber exactamente que sí me podían subir el seguro, ¿vale? Pero esto, el ejemplo es para un plan general urbano, para cualquier condición, es una garantía, para 1000 cosas de documentación que sabemos que muchas veces es que para cubrirse en cualquier aspecto mandan hojas y hojas y hojas. Después también, aparte de los chats de inteligencia artificial, ¿vale? Están unos modelos que cada vez tienen más difusión de texto a imagen o incluso texto a vídeo, ¿vale? Estos modelos yo le doy una descripción en texto, ¿vale? Y me generan una imagen o me generan un vídeo. Podemos utilizar incluso referencias desde, oye, pues quiero un estilo Dalí o Cyberpunk o cualquier otro estilo, ¿vale? Que esa imagen lo va a adaptar al resultado que queremos, ¿vale? Aquí podemos decir, oye, queremos 3 adultos que están vestidos, coloridos, con coloridos disfraces de animales en un club, incluido un conejito azul, con un patrón de nubes blancas, un conejo rosa con lunares blancos y un conejo amarillo con las orejas rosas. Todos sonriendo y posando para una foto, ¿vale? Esta es una imagen generada con Flux, ¿vale? Y como veis, encaja perfectamente, ¿vale? Muchas veces, ¿vale? Y aquí tenemos que ser realistas, la primera vez no sale, a lo mejor nosotros cogemos y le damos un prompt, ¿vale? Todos estos chats se denominan como prompts, ¿vale? Y no aparece porque a lo mejor
no hemos sido lo suficiente específicos o no era la idea que nosotros teníamos en la cabeza, ¿vale? Entonces, esto hay a veces que tenemos que lanzar varios prompts o modificar ese que hemos tenido siendo más específicos para que lleguemos al resultado final, ¿vale? Por ejemplo, una animación en 2D de una banda de música folclórica compuesta por hojas otoñales antropomórficas, cada una tocando instrumentos tradicionales de bluegrass, en medio de un entorno de bosques rústicos salpicando con una luz suave de una luna de cosecha. Si no tuviéramos tan poco tiempo, ¿vale? Os pediría que os leyerais más detenidamente esta descripción, ¿vale? Y que imaginarais qué imagen os podía salir. Seguramente ninguno coincidiría con la que va a salir, ¿vale? Pero si os fijáis en el detalle, ¿vale? Todos están, las hojas con formas de humanos, con instrumentos, en una luz suave, de cosecha, por ejemplo, ¿vale? Después también últimamente han salido mucha a la moda, ¿vale? Lo de hacer cajas en base a imágenes, ¿vale? Esto ya no es text to imagen, ¿vale? Es imagen to imagen, ¿vale? Pero aquí se les ha proporcionado una imagen de, oye, hazme una caja como si fuera de muñecas, que vaya el Barbie con unos complementos, con la ropa que yo tengo, ¿vale? Y entonces esta imagen se ha convertido en esto. O el estudio Gimli, que era pues, temas de manga, anime, etcétera. Entonces han convertido una imagen, ¿vale? En su equivalente en el estudio Gimli. Esos son un poquitín el contexto de las dos grandes corrientes de inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a ir ahora a casos del día a día. En esto que os digo que necesitáis empezar a usar en el día a día, desde en el trabajo a casa, la inteligencia artificial, ¿para qué? Para que veáis todo el potencial, ¿vale? Esto es una cosa que me pasó a mí hablando con mi hermana, oye, ¿qué iba a hacer mi hermana para cenar ese día? Porque no apetecía. Bueno, pues, ¿qué ceno hoy? ¿Por qué no le hacemos una foto a la nevera, ¿vale? Y le preguntamos qué podemos cenar hoy, ¿vale? Aquí esto es el caso real, ¿vale? Esta era mi nevera, por favor, no me juzguéis, ¿vale? Dice, con todo esto que tengo en la nevera, hazme una receta. Automáticamente la inteligencia artificial analiza todo lo que hay en la imagen y piensa qué platos se pueden cocinar con esa imagen, ¿vale? Aquí en este caso me está sugiriendo un pollo con salsa de champiñones y tomates. Y si os fijáis, me da los ingredientes, que me dice el filete de pollo que está envuelto en plástico. ¿Qué es esto? O sea que imaginaos la capacidad de reconocimiento que tiene. Champiñones frescos que están aquí, un poco de queso. Puedes usar el que está en lonchas, que identifica que aquí hay unas lonchas de queso y aquí hay una cuña de queso. Por lo tanto, me está incluso distinguiendo. Salchichón, que yo esto ni me había fijado y aquí había un trozo de salchichón. Y aceite de oliva y pimienta si tienes, ¿vale? Y entonces después incluso el chat va más allá, ¿vale? Me dice las instrucciones del plato. Y aquí habéis visto que esta frase no me ha costado nada. Es una frase muy pequeñita. Oye, ¿por qué no cojo oye, vamos a optar un chef experimentado porque es que vamos a hacer una recepción para unos amigos, ¿vale? Y que desarrolla recetas y le podemos decir, oye, platos que se puedan preparar en menos de 20 minutos, que sean fáciles de preparar, con ingredientes comunes en la mayoría de las cocinas, que sean entrantes, que sean deliciosos, atractivos, como para niños como para adultos, ¿vale? Entonces ahí estamos incluso descartando algunas cosas. Que hay que considerar restricciones y proporcionar alternativas si es posible, que el objetivo es ofrecer una variedad, ¿vale? De entrantes rápidos, sabrosos, ¿vale? Y aquí directamente podemos poner las preferencias que nosotros tenemos y la ubicación. ¿Para qué? Para los ingredientes que estén comúnmente, ¿vale? Habéis visto que de un prompt muy chiquitito nos ha dado una cosa, ¿vale? Pero es que después lo podemos desarrollar más. ¿Y esto para qué? Oye, pues quiero hacer un menú. Oye, yo soy a lo mejor responsable de un catering para un colegio y, oye, ya se me han acabado las ideas. Oye, pues podemos usar esto.
en deporte, por ejemplo, oye, pues quiero como un entrenador personal, nutricionista que me va a ayudar a alcanzar mis objetivos de salud. Para empezar, hazme una lista de 15, 20 preguntas sobre qué necesitas saber sobre mí, ¿vale? Para crear un plan de nutrición y de fitness, ¿vale? Y entonces me va a coger, me va a hacer unas preguntas y sobre esas preguntas podemos después, o sea, esas respuestas a esas preguntas que nos ha hecho, ¿vale? Que nos haga un plan de ejercicio. También tenemos Notebook LM, ¿vale? Que es una herramienta de Google, ¿vale? En el cual podemos coger PDFs, documentos, vídeos, audios. Le vamos a lanzar un prompt, ¿vale? Y él automáticamente nos va a estructurar toda la salida, ¿vale? Pues oye, pues si es un resumen, si es un trabajo, si es un... Esto inicialmente estaba ideado, Notebook, ¿vale? Pues un poco para estudiantes, una herramienta educacional de Google, ¿vale? Pero esto en el día de mañana vosotros queréis hacerle una presentación o un resumen o algo a un cliente y tenéis varios documentos de, oye, hemos hecho aquí un vídeo, tenemos una ficha técnica de no sé qué, tenemos aquí una normativa del ayuntamiento. Oye, lo podemos poner todo en Notebook y automáticamente, oye, hazme una pequeña presentación para este cliente para explicarle los beneficios de que si contrata con nosotros, que puede ver nuestro proceso, bla, bla, bla. ¿Vale? Podemos hacerlo absolutamente todo, ¿vale? Esto se ha convertido muy popular, ¿vale? En tema de debates y cosas esas. ¿Por qué? Porque te puede sumarizar, te puede hacer destacar los momentos más importantes, ¿vale? Sobre todo con audios, ¿vale? Para temas de podcast y tal, se ha puesto bastante de moda. Más temas de eficienciar el día a día, ¿vale? Esto ya a lo mejor no es tan novedoso, ¿vale? Lucia era un número de teléfono que cualquier audio que tuviéramos, ¿vale? Que hay a veces que un cliente, un amigo, un lo que sea, te manda, no parece que es un audio, parece que es un podcast porque son 20 minutos. Yo no me quiero leer eso, ¿vale? Entonces se lo mandabas a Lucia y decía, y Lucia lo que hacía es que te lo transcribía e incluso te lo podía resumir. E incluso le podías hacer preguntas de, oye, ¿me ha dicho a qué hora quedamos mañana? Y entonces te respondía, ¿vale? La parte de la transcripción la hacía muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que esa funcionalidad WhatsApp ya la tiene, ¿vale? Si no lo sabéis, buscarlo, ¿vale? Porque ahora mismo tienes que activar una cosa que es transcribir los audios y coges el audio, lo transcribes y así no tienes que estar con el móvil en el escuchándolo ni por uno, ni por dos, ni nada. Y encima así lo puedes estar viendo en algún momento que a lo mejor no puedes estar poniendo con un audio, ¿vale? Fireflies. Bueno, hoy en día el tema del teletrabajo, el tema de las reuniones online, etcétera, es el día a día. Y cuántas veces os habéis perdido un detalle por no tomar las notas, por no sé qué, por no sé cuántos, ¿vale? Fireflies lo que va a hacer es que se va a poder integrar en vuestras reuniones con Microsoft Teams, con Google Meets, con Zoom, etcétera. Va a coger y va a transcribir absolutamente todo lo que pase y encima después lo va a sumarizar, lo va a hacer un resumen y lo va a poner un poco estructurado y con base a eso también le vas a poder hacer algunas preguntas para, en lugar de tenerte que ver ese vídeo de una reunión de 20 minutos, de una hora, de 3 horas, es eso, incluso, como pone aquí al final, ¿vale? Puede analizar lo sucedido en la llamada, ¿vale? Ver quiénes ha participado, quién más, quién menos, oye, pues había algún tipo de sentimiento generalizado, oye, pues mira, ha habido muchas quejas, oye, pues mira, esta persona ha hablado solo, cuánta gente ha participado, ¿vale? Hay un montón de soluciones. Voy a ir más rápido, ¿vale? Porque si no, no le voy a dejar espacio a mis compañeros, ¿vale? Napkin es una herramienta maravillosa, ¿vale? Para hacer imágenes como esta que veis aquí, ¿vale? A base de un prompt, ¿vale? Oye, necesito hacer una comparativa de no sé qué, de no cuántos, o incluso de repente tenéis un texto y queréis hacer una gráfica que acompañe ese texto. Podríais copiar ese texto, ponerlo en Napkin y que os genere. Lo vais a poder modificar, el texto, los colores, las imágenes, va a dar varias sugerencias. Es una herramienta maravillosa que de hecho yo en todas las presentaciones, excepto esta que hay más logotipos que otra cosa, ¿vale? Yo, por ejemplo, las uso siempre. Fórmula Bot para todos esos que utilizáis muchísimo el Excel y que muchas veces no dais con la tecla
de cómo hacer la correcta fórmula o fórmulas encadenadas, aquí le podemos decir directamente arrastrar el Excel y decir, oye, necesito que saques bla, 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 o incluso para hacer macros en Visual Basic o para conectar fuentes de datos de Google Sheets, Excel, MySQL, Analytics, ¿vale? Lo vais a poder pedir en un lenguaje escrito natural, ¿vale? Y que os dé lo que necesitáis para ponerlo en el Excel y tener los resultados mucho más rápidos. Use Artemis, una herramienta que vais a poder conectar para hacer prospecciones comerciales. Vais a poderla conectar a vuestro LinkedIn. Vais a poder, oye, necesito contactar con gente de recursos humanos o gente X perfil de X empresas o de X perfiles de empresas para hacerles una propuesta o para lo que sea. Automáticamente le vas a decir qué propuesta le quieres hacer y automáticamente ellos van a intentar conectar con esas personas, va a intentar mandarles el mensaje, si incluso responden, le va a responder algo si es relevante con la inteligencia artificial, le va a hacer interactuaciones para nosotros estar presentes y poder tener y seguir en contacto con esas personas. Es una herramienta de prospección muy útil que de hecho nosotros estamos desarrollando para un cliente. Render AI, toda persona que esté en reformas, interiorismos, etcétera, yo creo que es una cosa que los grandes estudios ya lo hacen a base de hacer renders de 3Ds. Si alguien de aquí sabe lo que es un render, sabe la cantidad de horas que lleva. Si alguien sabe de Photoshop, sabe la cantidad de horas que lleva, ¿vale? En esto es tan fácil como, oye, esa pequeña persona que hace obras, las hace muy bien, pero ese cliente no sabe ver más allá de cómo puede quedar la casa, ¿vale? Ahora mismo nosotros cogemos, incluso con ChatGPT, podemos hacer una foto a esta habitación y decirle, oye, ¿cómo quedaría si muevo la ventana o si cambio el estilo y pongo un estilo minimalista o un estilo industrial? ¿Vale? El poderle ofrecer, oye, ¿cómo va a quedar mi casa después de esta reforma, este baño, este salón, voy a cambiar la chimenea? Poderle una estimación de cómo puede quedar o incluso le podemos dar, oye, ¿cómo podría quedar este sofá en esta habitación? ¿Vale? Y nos lo va a poder poner. Le va a dar un plus a nuestro trabajo. Más verticales, sobre tema de inversión, para que analice las rentabilidades inmobiliarias, márgenes, zonas, muchísimas posibilidades, ¿vale? Para todas esas personas, tanto profesionales como particulares que quieren comprar un piso para invertir. Verticales de legalidad, legales cada vez hay más, ¿vale? Tanto algunos más de andar por casa como algunos súper especializados para poder hacer consultas legales, herramientas que están usando bufetes jurídicos ya directamente, como es esta Tyrant Prime. Temas de ocio, teníamos Lonely Planets, influencers, un montón de cosas. Los planificadores ahora mismo con la inteligencia artificial, quiero irme 15 días a Irlanda para ver este tipo de... mi presupuesto es tal, hazme una sugerencia de hoteles, pueblos que visitar, horarios, absolutamente todo, ¿vale? Nos va a poder ayudar mucho. Para temas de verticales también de fitness, ¿vale? De entrenadores personales. Ya lo hemos visto con una pequeña charla en ChatGPT, ¿vale? Pero hay un montón de verticales ya como plan fit. Timely, para mejorar la producción, ¿vale? Nos va a observar qué es todo lo que hacemos, ¿vale? Y va a analizarlo y va a ver exactamente dónde podemos mejorar, dónde perdemos más tiempo, va a analizar patrones y nos lo va a dar. Clara Labs, bueno, es una agenda integrada en vuestro email y en vuestra agenda para Google. Si de repente en un email lo va a analizar y si estamos diciendo para quedar otro día nos va a generar la planificación. Hablando de emails también, el día a día, yo cualquier email que sea así un poquitín más sensible lo voy a pasar por ChatGPT para ver si no digo algo incorrecto o para que me ayude a redactarlo.
Son muchísimas cosas para temas de hacer presentaciones, ¿vale? Los GPTs, ¿vale? Que son mini chat GPTs, ¿vale? Ya con una personalización. Voy a saltar muchas cosas, ¿vale? Porque no me queda tiempo, ¿vale? Los GPTs son mini personalizaciones, ¿vale? Que podemos pre-entrenar con ciertos conocimientos, ¿vale? Para que nos dé una respuesta mucho más específica. En lugar de nosotros ir una y otra vez y otra vez y otra vez para esas tareas repetitivas, pidiéndole las mismas preguntas o explicándolos a ChatGPT, dándole ese mismo contexto para que me conteste mejor, ¿vale? Si es una tarea repetitiva, podemos hacer un GPT, ¿vale? Con esas características y entonces ya no le vamos a tener que repetir, simplemente a lo mejor le damos un documento y ya sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Hay algunos GPTs, aquí os los pongo, ¿vale? Que ya están preentrenados para unos conceptos en concretos. Y después también, ¿vale? Y como último, podemos hacer automatizaciones con inteligencia artificial y como automatizaciones, ¿vale? Por ejemplo, con Make, ¿vale? Que sin necesidad de conocimientos vamos a poder hacer un montón de tareas de procesados y ese procesamiento le podemos meter inteligencia artificial, ¿vale? Para que haga una cosa de esas. Una de las cosas que siempre os invito a que hagáis con Make, ¿vale? Es que lo probéis, ¿vale? Porque encima tiene templates que os van a solucionar muchas cosas de las que podéis seguramente necesitar ahora, ¿vale? Las tengan ya desarrolladas. Y en esto yo os quiero poner un ejemplo, ¿vale? Que es si recibiéramos muchos emails, ¿vale? En un email, ¿vale? Que automáticamente analice qué necesitan y qué nos piden en ese email y en función de lo que sea, pues va a responder tanto el cliente como va a derivar a los departamentos correspondientes, ¿vale? En este caso es una interfaz visual, ¿vale? Esto es una pequeña automatización de emails en el cual nosotros nos puede entrar un email y aquí yo le hago a ChatGPT una consulta, ¿vale? De que es mi asistente de negocio y que necesito que entienda el email y que me lo clasifique en estas categorías, ¿vale? Y entonces yo aquí le digo, oye, ¿qué información quiero del email? Automáticamente, pues en función de eso, ¿vale? Si es, por ejemplo, es una contratación o si es, por ejemplo, una consulta comercial, ¿vale? Va a hacer algunas cosas. Si es una consulta comercial, por ejemplo, oye, pues mira, le voy a hacer aquí una consulta, a ver si me lo carga. ¿Vale? Bueno, pues eres un experto comercial en el sector. Esto es una prueba, ¿vale? Pero más o menos hemos cogido el rol de QDQ. ¿Vale? De la empresa de QDQ, ¿vale? Analiza qué asunto, qué cuerpo, quién es el remitente, ¿vale? Y analiza los servicios que nosotros damos, ¿vale? Y le haces una propuesta y si necesito más datos, ¿vale? Se los voy a pedir, ¿vale? Y si no tengo, o sea, le voy a pedir que me dé datos y si no los tengo, ¿vale? Pues le voy a pedir más información. A la vez, lo que voy a hacer es que voy a esperar un poquitín para mandarle esa respuesta, ¿vale? Para temas de procesados, para tema de margen, y se lo voy a estar mandando a mi equipo comercial de, oye, comercial, que eres comercial de las páginas web, porque aquí lo he podido parametrizar, contacta con este cliente que mira que nos está pidiendo esto y esto y esto y esto. Al cliente le dices, oye, pues mira, estos son nuestros servicios, un comercial te va a contactar en breve y a la vez yo lo estoy metiendo, por ejemplo, le he puesto aquí el ejemplo, a HubSpot CRM. ¿Para qué? Para que si ya ese cliente es actual cliente nuestro, actualice sus datos de todos los que he analizado en el email o si no es un cliente nuevo, o si no es un cliente existente, ¿vale? Lo pueda crear ese cliente nuevo con esa interacción. Y esto podemos hacer un montón, ¿vale? Hay hasta, bueno, 7.570 templates, ¿vale? De distintas situaciones en un montón de casuísticas que Make ya tienen hechos por personas y vosotros podéis, esta la he hecho yo manualmente para que lo sepáis. Hay algunas más sencillas, hay otras mucho más complejas, con más pasos, con menos, pero sobre todo con esta decisión y este drag and drop, ¿vale? Que tenemos aquí todas las... estoy en la parte de run, no es la parte de editar, entonces no puedo añadir. Eh, pero todo esto se puede adaptar al 100% a vuestros negocios. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo. ¿Vale? Y siento que me he alargado mucho, pero con esto lo que os quería decir era
que tenéis que empezar a pensar más en los temas de inteligencia artificial, ¿vale? De cómo asimilarlos en el día a día y cómo integrarlos para que después lo entendáis y poderlo traspasar a vuestros negocios. Y os dejo ya paso a mis compañeros. Genial, Alfonso, muchas gracias. Bueno, muy interesante. Yo creo que nos llevamos aquí un contenido de valor muy, muy, muy útil. Y vamos, si no, os invito a que comentéis, lo dicho, alguna duda, por favor, todos los asistentes, lo que sea, que nosotros pues al final abriremos la ronda de preguntas y responderemos a todo en directo, ¿vale? Bueno, ahora voy a dar paso de nuevo a Pablo y bueno, con el resto de participantes van a contarnos un poquito algunos casos de éxito y bueno, pues también otras puestas en práctica, ¿no? De todos, pues algunos de los conceptos que hemos visto puede ser, puede que no, otras cosas que sean complementarias, en fin. Aquí venimos todos a aprender, así que nada, Pablo, te cedo la palabra al resto y muchas gracias de nuevo. Muy bien, bueno, muchas gracias, Alfonso, por la explicación. La verdad que me quedo con lo último que has comentado de la automatización de lo de los correos. Eso habría que mirarlo porque eso nos viene muy bien a todos. O sea, bueno, ahora voy a dar paso a Álvaro García, que es Product Marketing de Cegid. Álvaro, además ya hemos coincidido en algún webinar, o sea que, bueno, querido amigo, gracias por estar aquí. También a Darío. Darío es director académico de Linkia FP, una empresa de formación profesional que ahora mismo está trabajando con nosotros, que lleva gran parte de la formación profesional aquí en España. O sea que, Darío, muchísimas gracias. Ahora nos cuentas un poquito cómo es la formación, esa formación profesional que además tanto necesitan, Darío, las empresas. O sea, al final, Así esa es. incorporación inmediata que necesitan las empresas y que tanto bien está haciendo la formación profesional, pues obviamente también tiene que estar adaptada a la inteligencia artificial. O sea que, bueno, ahora Darío nos lo contarás. Gracias por estar aquí. Y Omar, bueno, muchísimas gracias. Además, Omar, CEAGE, en este caso a través de SDI, hemos firmado hace poquito un acuerdo de colaboración para ayudar a las empresas en esa digitalización 360 grados. Hablaba con Miriam, que es la persona que está llevando toda la parte de desarrollo corporativo, y decía, nosotros queremos ser una empresa que nos digáis qué necesitáis y nosotros resolvamos, ¿no? Entonces, bueno, pues Omar, muchísimas gracias también por estar aquí, que él es el CTO de SDI. O sea que, bueno, muchísimas gracias. Así es que nada, voy a dar paso para ir en orden con Álvaro. Álvaro, que ahora estamos con la facturación electrónica. Cuéntanos un poquito esos retos de la inteligencia artificial para la gestión empresarial. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, Pablo, por la bienvenida, también a QDQ. Para empezar por los retos, creo que la exposición que ha hecho Alfonso ha sido bastante completa. Creo que la inteligencia artificial hay que verla o valorarla en función de casos de uso. Es muy difícil explicar de forma abstracta qué es la inteligencia artificial, sino que es más sencillo explicar qué puedes hacer con la inteligencia artificial. Dicho eso, y pensando en el reto, el reto principal de la inteligencia artificial es el cambio de los patrones de consumo de los usuarios. Es decir, tú ahora seguramente tengas gente a tu alrededor que ya quizá no busca en Google o no utiliza el PowerPoint, sino que directamente, pues interactuando con la inteligencia artificial, obtiene aquello que está buscando o que necesita. Al final, como un poco nos ha expuesto Alfonso en general, hay muchos casos de uso en función de para qué lo quieras utilizar, metiéndonos, por ejemplo, en el contexto de las herramientas de Cegid, como herramientas sencillas de facturación, como pueda ser un conta simple para un autónomo o una empresa para hacer las facturas, o hasta un ERP muy grande. Yo creo que aquí, en base al comportamiento del usuario, yo lo dividiría en dos fases, el proceso que ha ocurrido con la inteligencia artificial. Al principio, casi todas las herramientas empezamos a incorporar inteligencia artificial como bots o asistentes que te asesoraban con el cómo hago. Es decir, pues le preguntas cómo hago un balance, cómo hago una factura. Y en base al conocimiento, tanto nuestro como compañía, como de todos los manuales de uso, como lo que sea, pues asistía al usuario de decir, oye, pues para hacer una factura acude aquí, hace esto, hace esto, hace esto.
¿Dónde nos vamos ahora? Y en base precisamente a lo que he dicho antes de ese cambio de los patrones de consumo. Ahora, la inteligencia artificial ya es capaz de interactuar con nuestras propias herramientas y ya ni siquiera es asísteme a mí a cómo hago un balance o cómo hago una factura, sino que yo te puedo decir, hazme una factura o hazme un balance y te devuelve la propuesta. Esto tiene una implicación a nivel mercado bastante interesante, ya que la curva de aprendizaje de utilizar una herramienta, de aprender a hacer facturas con un ERP o aprender a hacer balances contables con un ERP, se cae al suelo, ya que todo el mundo sabe interactuar con una inteligencia artificial, igual que mandas un WhatsApp, pues de pedir, es verdad que matizamos y los prompts que decía Alfonso, cada vez cuanto mejor lo haces, mejor te lo va a responder, pero todo el mundo puede pedir que le hagan una factura. Y si la inteligencia artificial es capaz de interactuar con nuestras herramientas, por ejemplo, en este caso, y generarte esa factura, gran parte de la barrera que hay para la adopción tecnológica en este país, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que lo ha dicho Alfonso al principio, es el tiempo, es la falta de tiempo. De hecho, muchas veces cuece más esa falta de tiempo que esa falta de recursos económicos. Entonces, ese tiempo, si lo haces que sea cero, gran parte de los usuarios pues van a tener o van a ver con mejores ojos utilizar tecnología. Ahora bien, esto tiene una cara B, que es que si yo ya no necesito saber hacer una factura y solo con pedirla ya me genera esa factura, aquí yo creo que va a convivir durante mucho tiempo o creo que hay que evaluar el nivel de conocimiento de la gente. ¿Por qué? Porque si yo no sé supervisar a la inteligencia artificial, que para mí eso es algo fundamental, si yo no sé supervisar lo que me devuelve, si es correcto o no es correcto, pues me lo tengo que creer a pies juntillas. Y en un porcentaje muy, muy, muy alto y cada vez más suele acertar y suele hacer las cosas bien la inteligencia artificial, pero también hay veces que tiene lo que llaman pequeñas alucinaciones de que pues, construye en base a patrones que no son reales. Y aquí hay una máxima de la inteligencia artificial que es que la calidad de la respuesta que te da va en función de la calidad de la información a la que tiene acceso. Y esto es fundamental y para nosotros, por ejemplo, es fundamental desde el principio que la información a la que la inteligencia artificial tenga acceso sea lo más correcta posible para intentar evitar todo este tipo pues, de alucinaciones o de errores. Entonces, yo creo que ahí va a haber un movimiento interesante. La inteligencia artificial puede ser, de hecho hay mucha gente que tiene miedo de la sustitución de puestos de trabajo, lo que sea. Al final la inteligencia artificial bien utilizada es el traje de Iron Man para cualquier empresa. Al final puedes llegar a zonas a las que no llegabas antes precisamente por lo que decía Alfonso, por falta de tiempo. O sea, nosotros estamos hablando de que en la interacción con nuestras herramientas, lo que antes quizá tardaba un analista financiero en analizar durante un año, te lo hace en segundos. Entonces, esto es una ganancia en tiempo brutal y en información que tienes a la de ya. Por lo tanto, el cambio radical va a estar ahí y nosotros como empresas vamos a tener que saber gestionar cómo esa penetración de la inteligencia artificial se convierte también en útil para los clientes. No sé si te he respondido al tema de los retos, Pablo. Sí, 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 totalmente. Muchísimas gracias por exponerlo. Yo creo que lo que vamos a hacer, Álvaro, no sé si Sara está ahí por detrás, por si hay alguien que tiene alguna pregunta que las podamos canalizar. Sara, yo creo que mejor hacerlo ahora e ir por partes, ¿no? Antes de dar paso a Linkia. Vale, muy bien, claro que sí, Pablo. Pues he abierto el chat justo ahora y de momento no tenemos preguntas. No sé si os queréis ir animando o no, porque bueno, sí que nos dan las gracias, nos están dando muchas las gracias y que todo muy útil, pero no hay preguntas. Perfecto, bueno, pues si no esperamos, oye, y si luego van surgiendo a medida que hay de otras intervenciones, pues perfecto. Álvaro, yo sí que te quería hacer una pregunta, no sé cómo ves la tendencia, ¿no? Al final
sí que es verdad que estamos hablando, has comentado, por ejemplo, que nos puede ayudar a temas de balance y demás, pero ¿crees que esta tendencia se va a ir instaurando en las pymes, que lo que están es enfocadas a vender, o cómo crees que están avanzando los mercados? A ver, al final, un gran volumen de empresas está utilizando sistemas de inteligencia artificial. Ahora, depende de para qué. Es como explicaba Alfonso, depende de los casos de uso, depende a qué vertical tú tengas. Pero al final la inteligencia artificial lo que te devuelve es analítica de datos o información. Por lo tanto, cómo tú utilices, si lo quieres utilizar para vender, si lo quieres utilizar para sacar nuevas gamas de productos, si quieres, por ejemplo, analizar en competitivo, eres un vendedor de zapatos y le pides que analice cuál es el precio de un calzado tipo Oxford inglés de todas las tiendas del barrio y te dé un precio competitivo para hacer una oferta, por ponerte un ejemplo. Te lo puede analizar todos los que estén públicos, evidentemente, a lo que tenga acceso a esa información, pero te puede decir, oye, pues mira, ahora mismo los rangos del zapato están entre 17,99 y 125. Y de ahí, pues si quieres hacer una oferta, tienes que ponerlo a X precio. Dentro de los casos de uso de nuestra compañía, por ejemplo, piensa que el análisis o los datos a los que tienen acceso las inteligencias artificiales, los agentes de CEID, es ese contexto del propio ERP o de la propia herramienta de facturación. Te pongo un ejemplo. Le puedes decir, oye, ¿cuál es el producto que más he vendido durante los 3 últimos años? Y hazme un balance de ventas de cuánto voy a vender de este producto de cara al año que viene. ¿Y cuándo es el momento óptimo para pedir stock por tiempos de llegada y por tiempos de recepción de ese pedido? Y te puede contestar, decirte, oye, pues en este momento, haz esto, haz esto. Entonces, la pregunta es compleja porque yo creo que se va a utilizar para prácticamente todo. Piensa que es como si tuvieras un experto 24/7 para lo que a ti se te ocurra preguntar a ese experto. O sea, un experto prácticamente en casi todo. Es cierto que, lo ha explicado muy bien Alfonso, depende del contexto que tenga, depende de los datos a los que tenga acceso, la respuesta va a ir en una dirección o en otra. Pero incluso Claro. tú le dices, oye, eres un director comercial de tal, tengo esta gama de productos, estas han sido las ventas de mis 2 últimos años, optimízame al máximo para que pueda incrementar el beneficio de mi compañía un 10% o un 50%. Y te va a decir pues qué precios puedes tocar, qué cosas puedes hacer para dar ese salto de calidad. Pues al final las posibilidades son infinitas. Tú piensas que tienes a mano un experto en 24/7 que te va a analizar todos los datos a los que tenga acceso para darte la respuesta. Qué bueno, qué interesante. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, como he comentado antes, cualquier duda que vaya surgiendo, aunque luego hay también un turno de preguntas y demás sobre toda la jornada en la que también hoy podamos preguntarle a Alfonso, que ha estado al principio. Bueno, pues nada, en cualquier momento lo dejamos ahí y al finalizar ya las 3 intervenciones también vamos contestando por si hay alguien que todavía no se le ha ocurrido. Muchísimas gracias, Álvaro. La verdad también enhorabuena a ti y a todo tu equipo y a CEID por esas herramientas que al final están en el día a día, que tienen que estar en el día a día de las empresas y que, oye, gracias a esto que has comentado, pues pueden ayudar a los empresarios a conocer, pues, oye, rápidamente cuál es el estado, ¿no? de mi caja o a cuánto puedo poner un producto o cuánto voy a facturar. Al final es fundamental, o sea que bueno, muchísimas gracias, Álvaro, y enhorabuena a CEID y a todo tu equipo. Gracias a vosotros. Bueno, ahora vamos a dar paso a Darío Ledesma. Él es director académico de Linkia. Darío, bueno, muchas gracias por estar aquí. Comentábamos al principio que cuánto de importante es la formación profesional para las empresas y cuánto lo necesitamos los empresarios. Al final, bueno, pues la inteligencia artificial, bueno, pues supone un gran reto y un gran desafío para la educación. Hace poco estaba en la Escuela de Organización Industrial, que también son partner de CEAGI, y decía, ¿no? Es que es una tontería que hagamos educación y que dentro de esa educación, de esa formación, no incorporemos la inteligencia artificial.
Es que al final esa Exacto. educación tiene que estar acorde al mundo real y en el mundo real es utilizar ChatGPT para que te resuelva trabajos, para que te resuelva cosas mecánicas. O sea que no podemos hacer una formación que esté ajena a esa inteligencia artificial. Así que, bueno, Darío, cuéntanos un poquito cómo lo estáis haciendo desde Linkia y cuáles son esos desafíos de esa educación virtual que vosotros trabajáis. Bueno, pues en principio, bueno, primero muchas gracias, Pablo, tanto por la invitación al webinar como por tu presentación. Yo creo que para entender el desembarco de la inteligencia artificial en el mundo de la educación y en el mundo de la formación profesional específicamente, hay que primero hablar un poco del contexto en el que nos movemos. Venimos de una época de muchísimos cambios en el mundo de la educación. Yo siempre he estado especializado en educación online y la educación online, digamos que históricamente no ha sido muy bien vista, sobre todo en el mundo académico, ¿no? Se veía como, no sé, como una modalidad que verdaderamente no podía llegar a los mismos estándares de calidad o de reconocimiento de aprendizajes que la modalidad presencial tenía, ¿no? Ese famoso face-to-face, presencialidad, donde el docente y el estudiante están en el mismo lugar presencial, ¿no? Esto es algo con lo que hemos tenido que ir luchando durante mucho tiempo, máxime en el mundo de la formación profesional, que es un nivel educativo eminentemente práctico y que todo el mundo lo asocia con herramientas físicas, talleres, laboratorios, presenciales, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿cómo se puede hacer formación profesional que es eminentemente práctica a través de una pantalla, ¿no? En educación a distancia o educación en línea. Bueno, LinkedIn hace 12 años, cuando empieza a abrirse y a flexibilizarse el mundo de la educación a distancia para la formación profesional, y poco a poco fuimos consiguiendo nuestro modelo, desarrollando distintas actividades para que el estudiante primero pudiera ir aprendiendo todos los conocimientos técnicos que necesitaba, de tal forma que cuando llegara a la práctica ya tuviera ese bagaje para enfrentarse al mundo real, ¿no? Pero digo, salimos de ese, gracias a la pandemia. Una de las cosas buenas que tuvo la pandemia, no tuvo muchas, pero una de las cosas fue que al fin y al cabo abrió un poco la mentalidad tanto de docentes como de alumnos a la hora de realizar formación en línea o formación a distancia. Ya sabemos que no es necesaria la presencialidad 100% para poder desarrollar competencias, desarrollar resultados de aprendizaje. Eso es algo que ya nos quitamos con la pandemia, pero claro, acto seguido, a finales de 2022, llega la inteligencia artificial generativa. Es un mundo que ya se venía trabajando desde hace tiempo, el de la inteligencia artificial, pero digamos que no es hasta la aparición masiva de ChatGPT a finales de 2022 cuando llega esa explosión y ese miedo muchas veces de qué va a pasar ahora con esto, ¿no? Lo decía ya Álvaro, nos va a quitar el puesto de trabajo, va a hacer que los alumnos copien fácilmente, que aumente el número de plagios dentro de los trabajos. Bueno, también es cierto que hemos llegado a un punto de la inteligencia artificial en el que ahora mismo yo creo que ya no es identificable. Antes había ciertas estructuras, sobre todo cuando empezó, yo me acuerdo que traqueteábamos un poco con ChatGPT y es verdad que las respuestas que daba muchas veces tenían una estructura muy similar que cuando tú la leías decías, esto está hecho con inteligencia artificial. Hoy ya hemos llegado a un punto en el que no es identificable y quien diga lo contrario miente. Hoy en día las respuestas de la inteligencia artificial son tan perfectas que, bueno, que pueden pasar por la respuesta de un humano, ¿no? Sí es cierto que también de vez en cuando pues, aparecen cosas como lo que comentaba Álvaro, ¿no? Estas alucinaciones que tiene y que en muchas ocasiones también hay que hacer una supervisión y un trabajo previo de investigación para ver si efectivamente la respuesta que te da es totalmente correcta. Pero en ese sentido, en el sentido del léxico, la sintaxis y la redacción como tal, hoy en día la verdad es que no es muy identificable. Y bueno, como comentábamos, es algo que tenemos que empezar a formar en nuestros estudiantes porque lo van a trabajar. Es decir, ellos cuando salgan al mundo real van a tener que utilizar la inteligencia artificial. Yo mismo la utilizo en mi vida tanto diaria, personal como profesional y me resuelve muchísimas papeletas y además también aumenta mucho la productividad. Es decir, si yo no hubiera tenido este año la ayuda de la inteligencia artificial, pues probablemente hubiera producido quizá un 60% de lo que realmente he producido, ¿no? Y creo que incluso se puede aumentar ese porcentaje. Entonces es una herramienta
muy valiosa, es una herramienta que si se sabe utilizar se le saca bastante partido y creo que en ese sentido necesitamos que los estudiantes sepan utilizarla, sepan desarrollar actividades con inteligencia artificial y de alguna forma pues practiquen de forma previa esa incorporación al mundo de trabajo porque los empleadores lo van a solicitar. ¿Vale? En ese sentido, claro. Al final ahí tenemos pues distintos debates y yo creo que uno de ellos es dónde está la línea entre apoyarse con inteligencia artificial, ser ese famoso copiloto, de hecho de ahí sale el nombre que tiene la inteligencia artificial de Microsoft, Copilot, ¿dónde está esa línea, ¿no? Entre apoyarse con la inteligencia artificial o delegarle todo el trabajo. Y ahí también hay un trabajo previo por parte de los docentes y de las autoridades académicas de desarrollar qué tipo de actividades vamos a pedirle a los estudiantes. Porque si empezamos a pedirles actividades teóricas que son fácilmente realizables a través de la inteligencia artificial, pues no tiene sentido el trabajo, ¿no? Entonces hay que pensar en otro tipo de actividades que a los alumnos les haga utilizar la inteligencia artificial, pero por otro lado ponga en marcha otro tipo de competencias que tengan que ver más con el análisis, con la reflexión, con la crítica constructiva, ¿no? Y sobre todo con la ética, es decir, que el alumno no haga pasar por un trabajo propio algo que ha hecho la inteligencia artificial. Luego hay un debate ético paralelo que es ¿estamos vulnerando algún derecho de autor utilizando la inteligencia artificial? Nosotros como usuarios realmente no, pero esas inteligencias artificiales probablemente no. Sabemos, seguro, que han sido alimentadas durante años con documentos, con obras que están protegidas por derechos de autor y que por tanto, pues lo que sale como respuesta de la inteligencia artificial bebe mucho de obras que han sido creadas por seres humanos, obviamente, pero que tienen derechos de autor. Es un debate paralelo que a mí me gusta específicamente. Ahora mismo no es yo creo que no es el momento para meternos en este tema que es muy interesante y da para mucho. Pero bueno, realmente en términos educativos, yo creo que la pregunta es esa. ¿Cómo hacemos para que los alumnos utilicen la inteligencia artificial como un apoyo, como un copiloto, de una forma íntegra, ética, constructiva y reflexiva? Y creo que ahí está ese kit de la cuestión de las instituciones educativas de poder, pues eso, trabajarla y que los alumnos desarrollen las competencias que tienen que desarrollar. Pues no sé, por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de actividad que el alumno posteriormente tenga que grabar un vídeo o que sea, o si es presencial, obviamente, que sea una explicación en aula del trabajo previo que se ha hecho, interiorizado y argumentado. Por otra parte, para hacer exámenes, si son online, pues tenemos herramientas de proctoring que te permiten monitorear la pantalla del alumno en todo momento y ver si tiene abierta una pestaña con ChatGPT o si tiene cualquier otro tipo de navegador abierto e incluso monitorearlo con la cámara si está mirando más hacia arriba de lo que debe, ¿no? Pues si se ha puesto algún tipo de chuleta arriba. Entonces, hoy en día las herramientas digitales permiten también monitorear al estudiante y evitar el plagio o la copia en actividades 100% online. Y por otra parte, pero no menos importante, está la formación del docente. Comentaba antes que la figura del docente es una figura que ha sido históricamente reticente a los cambios. Yo esto lo he vivido en primera persona, como decía, sobre todo con la incorporación de la modalidad online y ahora con la inteligencia artificial. Ha persistido ese miedo de nos van a sustituir, la inteligencia artificial va a hacer que desaparezca la figura del docente. Bueno, desde mi punto de vista, no. De hecho, la inteligencia artificial va a mejorar la figura del docente porque va a ahorrarle muchísimo trabajo administrativo, va a darle muchísima más productividad y va a hacer que el docente se centre específicamente en aquello que le da más valor a la experiencia de aprendizaje del estudiante, como por ejemplo en todo lo que tiene que ver con retroalimentar, con guiar, con orientar en el proceso de aprendizaje, con pues efectivamente darle pautas para saber analizar críticamente la respuesta de la inteligencia artificial. Por ejemplo, pues si tú no tienes un bagaje previo, no sabes si la respuesta que te está dando esta inteligencia es adecuada o no es adecuada, o se fundamenta o no se fundamenta. Bueno, ahí es el docente el que tiene esas herramientas para asesorar al estudiante y para guiarle en esa experiencia educativa hasta llegar al aprendizaje, ¿no? Entonces, desde el INCIA-FP lo que nosotros siempre hacemos es propender a que el docente no solamente se actualice en su campo, en su disciplina, si es un docente de administración o de informática o de servicios socioculturales,
que es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque al final vivimos en un mundo líquido que cambia a pasos forzados, agigantados, y en el que las innovaciones se producen prácticamente día a día. Entonces, el docente, como cualquier otro profesional, tiene que ir actualizándose en su campo disciplinar, porque si no queda fuera del sistema. Pero aparte de esta actualización disciplinar como tal, nosotros lo que hacemos es que fortalecemos la formación continua del docente en herramientas tecnológicas y sobre todo en inteligencia artificial. Este próximo año académico, en el 25-26, de hecho, vamos a integrar un curso transversal en nuestra plataforma online para que tanto los alumnos como los docentes puedan formarse de una forma transversal sobre las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial a la hora de, pues, estudiar o incluso en el día a día, ¿no? En el mundo laboral. Esto es súper importante, que el docente siga formándose, porque al final él no puede asesorar al alumno si no conoce la herramienta en este caso. ¿De acuerdo? Y luego ya, pues para terminar, algunas oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial en el mundo educativo. Primero, personalizar las experiencias de aprendizaje. Es decir, ahora mismo lo que podemos hacer es recomendar nuevos contenidos a alumnos en función de su rendimiento. Oye, te ha ido súper bien en este contenido, si quieres reforzar, te ofrezco estos otros contenidos. O tienes una debilidad en esta competencia, puedes trabajarla con estos contenidos, con estos recursos. Y por otro lado, también adaptarlo a necesidades de accesibilidad que tengan alumnos, ¿no? Pues si tenemos algún alumno, pues, por ejemplo, con daltonismo, ofrece la posibilidad de adaptar los gráficos, las imágenes visuales a este tipo de, pues, de situaciones, ¿no? Por otra parte, nos permite crear contenidos que antes se hacían a lo mejor en un día o en una semana, te los hace prácticamente en minutos. Que los alumnos puedan crear autoevaluaciones propias. Decir, oye, necesito trabajar este contenido. Pueden subir el temario y decirles, créame tantas respuestas, tantas preguntas de autoevaluación para que yo pueda hacerla con sus correspondientes respuestas. O incluso, lo que me parece a mí más atractivo, en plataformas online donde tú tienes prácticamente monitorizado al alumno en todos los datos y en todos los indicadores que pueden seguir, desde cuándo se conecta, en qué horario, qué recursos visualiza o qué tipo de actividades hace, y la nota que obtiene en cada una de ellas. Bueno, pues a través de inteligencia artificial y con Learning Analytics, tú tienes una información muy valiosa que te permite proyectar si hay algún alumno que está en riesgo de dejar la asignatura, o si hay alumnos que necesitan más refuerzo en determinados contenidos o en otros, ¿no? Entonces, esto para el docente es una herramienta súper valiosa. Entonces, en definitiva, y para terminar, que no me quiero enrollar demasiado, estamos en una etapa donde el foco no hay que ponerlo tanto en lo que el alumno sabe, que también, sino en lo que es capaz de hacer con lo que sabe y en cómo se relaciona esto con el entorno digital que le rodea. Por eso los desafíos que plantea la inteligencia artificial no son únicamente tecnológicos, sino que también son pedagógicos, es decir, cómo la incorporamos de tal forma que apoye el proceso de aprendizaje y que no lo sustituya. Y tras esto ya me callo. Muy bien. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias, Darío. Y la verdad que el foco está en esto que has comentado. O sea, oye, tenemos unas herramientas, pero lo importante no es en lo que sabemos o no, sino en cómo podemos aplicar las herramientas que cuando salgamos al mundo laboral nos vamos a encontrar. No sé, Sara, si hay preguntas. Si no, vamos a pasar ahora con Omar. Sí, bueno, Pablo, gracias. Y gracias, Darío, también. Mira, nos han preguntado si vamos a enviar la presentación y, bueno, pues confirmo que sí, ¿vale? Que vamos a enviar tanto la presentación completa, con algunas pinceladas más y algunos detalles que creo que van a ser muy, muy prácticos, y también la grabación, ¿vale? Y luego también nos pregunta, hay un usuario que nos dice si es posible crear prompts personalizados en función de las necesidades de cada empresa. Bueno, creo que en este contexto todos podríamos responder que sí, ¿no? Que efectivamente, bueno, los expertos sois vosotros, ¿entendés? Pero creo Bueno, que yo creo sí, que efectivamente sí. A lo mejor está también fácil, es sí. una pregunta Sí, más enfocada a lo mejor para Alfonso o para Álvaro, aunque bueno, podemos contestar un poco todos. No sé si sí, está por aquí Alfonso. Sí, a ver, aquí el caso de los prompts, ¿vale? La pregunta es lo que tú necesitas. Cuanto más específico seas, lo ha dicho también Álvaro,
esa respuesta va a tener mejor contexto, más información y va a ser capaz de responder como tú buscas y y con la información más adecuada para tener una mejor respuesta. Lo ponía yo con ejemplo de los zapatos. A un zapatero le preguntas, oye, ¿qué zapatos me recomiendas? Y un correcto zapatero te diría, vale, ¿para qué quieres los zapatos? ¿Tienes algún problema en la pisada? Cuánto peso tienes? ¿Qué talla tienes? Para poder dar todo ese contexto y esa información para poderte asesorar bien. Y después, otra cosa es cuando ya tenemos una tarea repetitiva, que siempre hacemos más o menos lo mismo y podemos hacer un GPT, que esto es algo de ChatGPT, de OpenAI, ¿vale? Que podemos, digamos, darle un preentrenamiento, por decirlo de alguna forma, para que sepa esas bases de, oye, pues soy un experto y entonces ya simplemente esas respuestas ya pueden ser más ambiguas y más... ¿Por qué? Porque ya anteriormente pues le hemos dado esa formación anteriormente y ese GPT pues siempre tiene ese conocimiento y las preguntas ya pueden estar más dirigidas o ser más escuetas, por decirlo de alguna forma. No sé si alguno del resto quiere comentar algo. Yo totalmente de acuerdo. Un truco que utilizo yo es, antes de hacer el prompt, piensa quién podría ser quien más sabe de esto. Y conviértele al ChatGPT en eso, dándole las directrices para que se convierta en esa persona. Entonces, es tal cual lo que decía Alfonso. Piensa, según tu empresa o lo que sea, quién es quien mejor te podría aconsejar y haz en el prompt la conversión de ChatGPT a ese experto. Entonces yo creo que si utilizas ese truco y piensas quién sería el mejor, dices, oye, eres un zapatero experto en pisada de no sé qué, no sé cuánto, tal, y, y te va a responder bien. Y luego, pues el uso de los GPTs que ha comentado Alfonso es infinito. O sea, puedes construir básicamente lo que quieras para lo que lo quieras. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Antes de dar paso a Omar, yo además también utilizo otro truco que es, oye, antes de darme una respuesta, hazme las preguntas que consideres para conformar lo que te acabo de pedir. Entonces eso, bueno, me genera unas preguntas para que ChatGPT pueda darme la respuesta que estoy buscando con alguna información que a lo mejor no le he detallado suficiente y antes de que me dé una respuesta errónea, pues me pregunta acerca de esa información que no tiene. Como he dicho, doy paso a Omar de SDI Digital Group. Él es el CTO del grupo y bueno, como he comentado ya varias veces, pues SDI la verdad es que te aporta esa digitalización 360 grados que tanto necesitan las empresas, ¿no? Al final, cuando estábamos llevando a cabo este acuerdo con los jóvenes empresarios, surgía, oye, yo lo que quiero es que venga una empresa y me diga, necesito esto, ¿no? Y que nosotros le podamos dar esa respuesta. Omar, coméntanos un poquito, ¿no? Hemos hablado de esas herramientas, la ha comentado Álvaro, bueno, pues cómo esas herramientas, ya no solo esa parte que ya muy bien ha comentado Álvaro sobre esa imagen que te da, sino cómo podemos utilizarlo para acelerar nuestro negocio. Pues en primer lugar, muchas gracias, Pablo. Ahora, bueno, un poco lo que es la digitalización 360, ¿no? Que lo estamos comentando, pero por explicarlo un poco más aterrizado, al final nosotros tenemos como dos grandes áreas en SDI, que es la del software de gestión y la parte de agencia, ¿no? Más lo que es el CRM, marketing online, tiendas. Entonces, nosotros, gracias a que tocamos pues, tanto la pata del RP como la parte online, ahora estamos ofreciendo soluciones 360, obviamente, optimizándolas con la IA, que es lo que vamos a hablar ahora, pero eso nos da una gran versatilidad a la hora de poder dar información al usuario sobre todas las áreas de su empresa. Hemos hablado mucho en esta charla, ¿no? Sobre el tiempo, lo importante que es el tiempo y el tiempo al final que te hace, en este caso, ganar la inteligencia artificial. Nosotros centrándonos en esa premisa, tenemos varias soluciones, ¿vale? Y voy a hablaros de una plataforma que es quizás la más sencilla de entrar, que facilita muchísimo a las empresas lo que es obtener datos y que lo hace de una manera realmente sencilla.
Ahora mismo, si nos centramos, por ejemplo, en los gerentes de una empresa, por poner un ejemplo, luego aterrizaré en más ejemplos prácticos, ¿no? de cómo hemos implementado estas soluciones con diferentes clientes. Pues bueno, si nos centramos en el gerente o CEO de una empresa, de una pyme, a día de hoy el mayor problema que tiene, como hemos comentado, es el tiempo. Cuando va a una oportunidad comercial, va normalmente el CEO o el gerente si es de relevancia. Cuando hay un problema con un cliente, también al final da la cara, ¿no? Si es un cliente importante. En este caso, el mayor de los problemas es poder obtener información y contexto sobre lo que se va a hablar, sobre lo que se necesita. Ahora mismo en las empresas pues hay un problema que es que la información está totalmente separada en distintos entornos dependiendo del área, de la persona, del tipo de información que se esté transmitiendo. Pueden ser Excel, puede ser un OneDrive, puede ser el propio ERP o el software de gestión. ¿Vale? Nosotros al final lo que hemos hecho es una solución que al final nos permite acceder a información de distintos entornos y poder hacer consultas sobre la misma. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo al final tengo, como hemos puesto, un software de gestión donde tengo todos los datos financieros, tengo una tienda online donde tengo toda la información de ventas, tengo un CRM donde tengo toda la información donde los comerciales acceden para el tema de oportunidades, necesito centralizarlas de alguna manera porque yo quiero que cuando obtenga información, no solo tenga información de la parte financiera en un momento, de la parte de ventas de productos o carritos abandonados en una tienda online o de cómo están las oportunidades, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es una cohesión de todo ello basándonos o apoyándonos, mejor dicho, en lo que la IA nos ofrece a día de hoy. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, y pensando en la seguridad, voy a hacer un breve inciso técnico de cómo trabajamos con la información de carácter más sensible, como puede ser la información financiera, la información de clientes, ya que, bueno, ha habido cierto debate, ¿no? Sobre de qué aprende y luego qué datos, ¿no? Muestra la IA al resto de usuarios. Ha habido casos como el de Samsung que se llegó a filtrar cierta información. En este caso, nosotros toda la información sensible, lo que hacemos es vectorizarla, ¿vale? ¿Qué es un vector? Por intentar aterrizarlo todavía más. Al final es una lista numérica que tiene una serie de dimensiones y que hace que un ordenador pueda entenderse con ese vector. Cuantas más dimensiones tiene, es más preciso en cuanto a la información que te da. Lo que al final ahora mismo se ha hecho con las inteligencias artificiales o a la forma de vectorizar, ¿no? Con la inteligencia artificial se le ha llamado a día de hoy embedding. Al final es trasladar un texto, un correo electrónico, la información de una base de datos de un software de gestión a vectores. Con esos vectores, luego, los modelos de lenguaje natural, en este caso, son capaces de interactuar y entenderse. La forma que teníamos de trabajar hasta hace poco con las bases de datos, pues bueno, era una forma en la cual había que dar textos muy literales, en las cuales si una coma no estaba en su sitio o un número no estaba en su sitio, pues bueno, ya daba lugar a errores y no mostraba información realista. Ahora mismo, gracias a los modelos de lenguaje natural, tenemos la posibilidad de hacer búsquedas semánticas muchísimo más avanzadas. Quiere decir que si te equivocas en una letra, si tienes errores ortográficos, si estás diciendo lo mismo pero con algún sinónimo, somos capaces de entenderte. Gracias a eso y englobando todo el ecosistema que nosotros tenemos, tú puedes llegar a preguntar a una inteligencia artificial desde distintos canales, ¿vale? Luego hablaré un poco de los canales que tenemos, pero lo que consideres necesario. ¿Cuántos carritos abandonados tengo del producto y cuánto estoy facturando con este producto? Siendo dos software completamente distintos, tenemos acceso a todos esos datos de manera inmediata y simple. Al final estamos cambiando los cuadros de mandos típicos por preguntas que tú puedes hacer, porque al final un cuadro de mandos es estático, sí, obviamente es importante, sí tienes tus KPIs, eso tiene que mantenerse, pero al final conseguimos preguntar cosas que igual se salen de ese cuadro de mando, pero que te puede resultar interesante en un momento. Tickets de soporte que ha hecho el cliente, el estado en el que se encuentra un proyecto de un cliente, cuántas horas se han invertido, ¿vale? Todo eso, gracias a englobar en un mismo sitio toda esa información, somos capaces de preguntárselo y gracias a la inteligencia artificial es capaz de entenderlo, interpretarlo y darte una respuesta correcta. A nivel de seguridad, todo esto que he hablado de los vectores, toda la información sensible la almacenamos en bases de datos, en nuestros servidores, en nuestros equipos, como a día de hoy hacemos con los software de gestión. Solo le damos a la IA o al modelo la respuesta pues, para que la interprete en un lenguaje natural. Lo que sí que es cierto que aquí nos da muchísima seguridad con respecto a qué información puede llegar a tener de nosotros cualquiera de las inteligencias artificiales que utilicemos. Hay muchas que se pueden utilizar en local, como la de Meta, DeepSeek u otras tantas, ¿vale? Que no es necesario usarlas online y que, bueno, tenemos la capacidad de limitar el acceso que tiene la misma a Internet y la que se tiene de Internet a la misma. Ahora,
después de haber comentado un poco cómo funciona este producto, qué casos prácticos, qué casos reales estamos utilizando nosotros a día de hoy. Pues aparte del que ya hemos visto, ¿no? Que era el utilizarlo como un agente que nos facilita información de la empresa. Somos líderes en el sector fitosanitario aquí en España, que es un sector muy regulado. Al final es productos que aplicas a cultivos, que luego obviamente van a alimentación. Os he hablado de omnicanalidad. Aquí al final, una persona que va al campo y que necesita aplicar un producto, que tiene que estar autorizado por el ministerio, que tiene un uso y dosis concreto, que se tiene que aplicar en una temporada concreta, lo que hacemos es facilitarles toda esa información vía WhatsApp. Estamos hablando de miles de registros que tendrían que revisarse o que tendría que conocer, en este caso, la persona que va al campo, y que de esta manera, simplemente por WhatsApp diciendo, oye, tengo un cultivo con una plaga concreta y necesito aplicar un producto, recomiéndame el producto. Te va a decir el plazo de seguridad, cómo tienes que hacerlo, y lo hace de manera inmediata. Si nos vamos a agentes de procesos, agentes que no les preguntamos nada, por ejemplo, la típica introducción de factura, que hay que eticarla. Antes los OCR se hacían para facturas muy concretas. Un OCR al final es analizar una imagen y esa imagen la transformamos a datos. En este caso hablamos de una factura, pues los datos de la factura. Gracias a la inteligencia artificial conseguimos obtener toda la información de la factura y automáticamente te rellena todos los campos en el ERP, minimizando errores, lógicamente errores humanos por equivocación a la hora de escribir, y lo traslada directamente al software de gestión. Y por poner uno último, que al final lo estamos usando internamente, pues hace de agente de recursos humanos. Eres capaz de preguntarle por los datos de tu convenio, los que tenemos en este caso SDI, las horas, las vacaciones que te quedan disponibles. Todo esto al final libera tiempo también de esas personas de recursos humanos que al final están contestando preguntas que obviamente en ese caso sí aportan valor al empleado, pero que se pueden responder de manera automática. Al final, un poco como resumen, lo que estamos haciendo es utilizar la inteligencia artificial no para reemplazar a nadie, al revés, que se habla mucho de se van a perder puestos. Nosotros la utilizamos muchísimo internamente y no hacemos, o sea, hemos crecido y seguimos creciendo este año mucho más que el anterior, utilizando mucho más la inteligencia artificial. Es centrar a las personas en tareas que aportan valor, y todas aquellas que se pueden automatizar y se pueden reducir tiempos, pues las dotamos de inteligencia artificial para pues, que se puedan automatizar y sean más sencillas de trabajar, ¿vale? Y este es un poco un resumen muy grande. Si queréis más información, pues podéis contactar con nosotros y os damos más, porque es una pincelada, ¿no? de lo que se puede hacer con la IA y de lo que nosotros a día de hoy estamos haciendo con nuestros clientes también. Bueno, muchas gracias, Omar. Además, aprovecho que, bueno, vamos a enviar la presentación e incluso los datos de contacto. Aquí me voy a colar un poco, Sara. No me regañes, pero bueno, yo creo que los datos de contacto de los ponentes que quieran, yo creo que además CEGI tiene muy buenas soluciones para ese tema de facturación electrónica y el software de recursos humanos. También Linkia, pues, para que puedan conocer esas formaciones que están haciendo por si hay algún empresario que le interesa. Y luego, además, aprovecho para decir que, bueno, SDI y CEAGE han puesto una oficina de asesoramiento digital gratuito, una primera sesión de esa oficina de ese asesoramiento digital gratuito. O sea que, bueno, aquí también, pues SDI está también a disposición. O sea que, si os parece bien a todos, luego enviamos, Sara, un correo con esa encuesta que has comentado y también esos datos de contacto para la gente que le interese. Omar, pues también muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Eso destacaría esa parte, ¿no? Al final la inteligencia artificial viene a quitarnos pues las tareas que más tiempo nos conllevan y que no dan valor añadido. Entonces, pues muchísimas gracias. Sara, yo no sé si hay alguna otra pregunta. No, como nos hemos ido un poco de tiempo, pues bueno, lo dejamos aquí y ya contactamos con todos los asistentes, que creo que hemos tenido en torno a 73 conectados, ¿no? Unos 200 inscritos que van a recibir esa información, pero luego han estado conectados al mismo momento entre en torno a 73, 75 conectados, ¿verdad, Sara? Eso es, Pablo, sí, correcto. Vale. Sí, de hecho me gustaría comentar, ya que hablas de los asistentes, hay muchos comentarios. De momento preguntas no, pero bueno, sí que nos dan mucho las gracias y agradecen totalmente el contenido de todos, así que creo que, bueno, pues en general ha sido una sesión muy, muy interesante. Antes de irnos, Alfon, no sé si querías comentar algo sobre el... Sí. Nosotros, junto al Instituto de Transformación Digital, ¿vale? Vamos a realizar un congreso, tanto presencial como en streaming, el 15 de noviembre.
en Madrid, en la Fundación Madrileña, con ponentes de primer nivel, como son los que están en la pantalla: John Hernández, Laia Gras, Hilario Bad, Esteban Díbarro Ordóñez, Amel Fernández y alguno que dentro de poco vamos a anunciar más, precisamente para todas estas empresas que quieren ver cómo pueden automatizar, aplicar, proyectar para pues crecer, como ha dicho Omar, que la IA no nos quita el trabajo, sino que nos da nuevas oportunidades para ser más rápidos, más eficientes, ¿vale? Y todos estos ponentes tienen unas visiones absolutamente maravillosas de cómo poderlo aplicar en distintos ámbitos. Entonces, pues invitaros a todos que os paséis por la web para que veáis un poco más información sobre este evento y si os interesa, pues que os animéis a inscribiros. Gracias, Bueno, Alfonso. pues muchísimas De hecho, gracias. solo para ya cerrar, que como hablando del Congreso y como también está organizado por parte de QDQ, podéis seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí también informaremos tanto de los próximos webinars como información actualizada del Congreso. Y así que sí, Pablo, si te parece, cerramos. Lo digo porque no hay más preguntas. Como he dicho, en la encuesta también hay una sección donde pueden dejar comentarios. Por lo tanto, si surgen preguntas o dudas posteriores o cuando se vuelva a ver la sesión, incluso se puede volver a contactar con nosotros y resolvemos las dudas de forma personalizada. Así que bueno, si queréis, Pablo, te doy paso y cerramos. Sí, bueno, nada, pues, muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros por vuestro tiempo de lunes. Gracias a todos los que os habéis inscrito y los que luego finalmente os habéis podido conectar. Nada, Sara, lo que hemos dicho, les enviamos toda esta información pues, para que también puedan contactar individualmente con las empresas que han estado aquí exponiendo, ¿vale? O sea que, bueno, gracias y como tú dices, pues damos por clausurado este webinar. Muy bien. Pues muchas gracias a todos asistentes, ponentes, un placer y feliz lunes y feliz semana. Gracias. Gracias a todos. Igualmente, Hasta gracias. luego.